Bueno, lo que planteamos ayer en el discurso lo hemos estado ya replicando en cuanto al tema de explicarlo personalmente con cada uno de los cabezas de las oficinas de Naciones Unidas y particularmente con el secretario general. Esta mañana también participamos en el tema de salud. A Honduras lo han puesto de ejemplo en Latinoamérica por el movimiento de Honduras Actívate. Y eso nos están pidiendo información para cómo copiarlo en otros países. Y yo estoy pidiendo de muchos otros países cuál es esa campaña fuerte que sacuda la conciencia de un ser humano para que cambie la manera de alimentarse y poder cuidar su salud. Pero también acabo de terminar una reunión con el secretario general y le comenté de la inconformidad, la indignación nuestra, porque en Corea este año, con los famosos fondos verdes que iban a atender todo el impacto del cambio climático, ha sido una farsa. Yo le decía, mire, eso es uno de los grandes engaños a la humanidad y ustedes tienen que hacer algo porque $1 billón, repito, $1 billón que tuvieron que aprobarse por los fondos verdes, es decir, para invertirlos en los países más afectados por el cambio climático, que Honduras es el más afectado de acuerdo al índice que maneja German Watch. En ese sentido le decía yo, ¿cómo es posible que en Corea Naciones Unidas y los que tengan que ver con esto no aprobaron un tan solo de los proyectos y se perdieron este año el $1 billón? Y él me reconoció que tenía razón. Por tanto, esa lucha la seguiremos dando porque Honduras necesita esos recursos, porque nosotros no somos los productores del problema del cambio climático, no somos los generadores, son los países industrializados. Nosotros ahora tenemos que ver cómo construimos reservorios, cómo construimos represas, cómo irrigamos, porque ya no llueve igual que antes. Y el otro tema que hablamos también fue el tema de los migrantes. Le dije, Naciones Unidas tiene que ser más fuerte en términos de hablar con Estados Unidos, con los senadores, con los congresistas, con la Cámara, perdón, con la misma Casa Blanca, para lograr la regularización, la parte ya permanente de los de TPS y los niños que todavía no se han podido reunificar. Él me ha prometido que comienza a hacer ese cabildeo y también hablamos del tema con el señor Fedotov, que es el encargado de la Oficina contra Drogas y Crimen Organizado. Él tiene su sede en Viena, pero lo miré ayer y le dije, es fundamental que Naciones Unidas emita una resolución reconociendo que los grupos armados, maras, pandillas, bandas criminales, también violentan los derechos fundamentales, los derechos humanos en el país. Y después de terminar esta conversación con ustedes, voy a una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, porque ella es la comisionada, la alta comisionada para el tema de derechos humanos de Naciones Unidas, y voy también a plantearle esto mismo. ¿Y qué espera en cuanto al respaldo que se podría lograr de otros países de la región? Presidente, a sabiendas que Honduras ha liderado esta lucha contra grupos antisociales y bien pueden sumarse a las actuaciones del país en este combate a la delincuencia. Bueno, ayer lo hablaba con el presidente Morales, con el presidente Medina, hablamos del tema de café, de violencia, maras y pandillas, y de igual manera lo hablé con el presidente de Paraguay. Si bien ellos no están viviendo lo mismo, pero ya comienza a sentirse el paso de droga por Sudamérica hacia Europa. Nosotros en la próxima reunión cumbre de Iberoamérica, donde va a estar España en lo que es con SICA en Guatemala, Antigua Guatemala, vamos a llevar este tema para que se reconozca los grupos armados no estatales como maras, pandillas, las bandas de crimen organizado como violadores de los derechos fundamentales o derechos humanos de los hondureños, porque le quitan la vida a la gente. Y aquí también quisieron asaltar el poder en alianza con algunos grupos políticos. Y en ese sentido queda evidenciado en las mismas mesas de diálogo que Naciones Unidas ha estado llevando. Y eso debe ser una alarma para todas las democracias del mundo, porque también se violenta el derecho a el trabajo, porque la gente cuando trabaja y obtiene sus recursos y le extorsionan, es una violación
al derecho fundamental de poder valerse por sí mismo a través de su trabajo. ¿Esta iniciativa Hernández Alvarado podría tener fuerza ante el seno de Naciones Unidas, señor presidente, al Estados Unidos estar enfrentando esta misma guerra contra el crimen organizado, principalmente maras y pandillas? Lo he conversado con el vicepresidente Pence en la Casa Blanca, lo he conversado también con varios senadores, congresistas, lo hemos conversado con FBI, con muchas de las agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos, y recientemente conocí al nuevo encargado para el hemisferio en términos de seguridad, y le hablaba de que así como Estados Unidos ya designó a la MS-13 como una organización criminal transnacional, para nosotros, además de que esa misma estructura en Honduras, está la M-18 y otras, porque si no, al no reconocer el nivel de violencia y el perjuicio que cometen estas organizaciones criminales y cómo pretenden suplantar al Estado, me parecería que la comunidad internacional estaría siendo ciega, sorda, y no creo que lo hagan a propósito. Entonces tienen que actuar, y eso va a habilitar a Honduras a tomar otras medidas, pero también tener el acompañamiento de la comunidad internacional. ¿Qué le va a solicitar en esta reunión concretamente a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas? A ella le voy a solicitar exactamente lo mismo que le solicité al comisionado Fedotov, que es el encargado de la Oficina de Drogas, contra Drogas y Crimen Organizado, y es que Naciones Unidas emita una resolución declarando a los grupos armados no estatales en Honduras como maras, pandillas, bandas criminales, como violadores de los derechos humanos de los hondureños. Y espero que con eso le demos ejemplo al resto de la región centroamericana, llámese El Salvador, que está sufriendo lo mismo, llámese Guatemala, llámese también otros países como Costa Rica y Panamá, que están comenzando a ver lo que Honduras vivió hace 15 años. Un resurgimiento del mundo criminal que se encarga de tráfico de drogas, de personas, de dólares, de armas, porque no olvidemos, en Colombia hoy, ya reconocido por el propio gobierno, hay producción, hay plantas de cocaína en números más altos que en cualquier momento de la historia. Y esa droga va a pasar para el norte, para Estados Unidos, donde se consume y deja un luto y dolor, muerte, por donde pasa. Dos cosas. Efectivamente, ¿qué se logra con esta declaratoria de estos grupos como que en efecto pueden cometer violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo cambia la situación si Naciones Unidas hace esta declaración? Y en el café, ¿quién se queda con los 4.98 restantes de los $5? Se lo voy a poner en un ejemplo que me decía el otro día un policía, de los nuevos policías. Estaban también unos militares ahí. Decían ellos, nosotros arriesgamos la vida por la seguridad de Honduras. No nos dejan ni tan siquiera votar. Los mareros no solamente votan, amedrentan a la gente y han tratado de asaltar el poder en Honduras, y en muchos barrios y colonias ellos sustituyen al Estado. ¿Para qué? Para robarle el dinero a la gente vía extorsión, para abusar de la pobre niña, que si su madre o padre van y quieren denunciarlo, van a matar también. Eso a veces la gente de clase media de Honduras no lo comprende ni lo entiende, pero es una desgracia no comprenderlo y entenderlo, porque es una dimensión humana muy fuerte, que no la vive solo Honduras, sino que la vive también otros países. Entonces me parece que el mundo, al reconocer que estos grupos también violentan los derechos humanos de los hondureños, entonces van a entrar en otra categoría. La comunidad internacional va a cerrar filas para apoyar más a los países que sufrimos de esto, y sobre todo mi intención es prevenir que ellos asalten el poder como lo han querido hacer en Honduras. De eso se trata. Sí, Lo del café, y el tema Bueno, de la caficultura, ¿cómo ha evolucionado después de su participación? Las reuniones bilaterales con algunos países que son productores con sus gobiernos, después de hacer eco en el hemiciclo de Naciones Unidas, ¿qué sigue? ¿Qué plantea para el productor nacional? Es un cabildeo fuerte para convertir en realidad lo que dije ayer, y es que los presidentes de los países productores, los productores de café, nos organicemos mundialmente y no seguir pensando que alguien más va a defender de manera eficiente nuestros intereses, sino que hacerlo de manera personal. Eso va a requerir de que Colombia,
y ya como me lo dijo el presidente Medina, que se va a sumar a la iniciativa, el presidente Morales me lo dijo ayer, tengo ya contactos por la vía de cartas con la gente en Vietnam, otra gente en África que produce café, hasta que armemos toda una coalición y darle seguimiento a lo que hicimos en Colombia el año pasado, con reunión estrictamente de productores, porque el productor no tiene los mismos intereses que el exportador, que el comercializador, que el torrefactor. De hecho, usted me preguntaba, ¿quién se queda con los otros 498 o más? ¿Quién se queda? Pues se queda el resto de la cadena. Los que importan desde Europa. La mayor parte del café hondureño se va para Europa. No quiere decir que en Estados Unidos no ocurra. Pero quiero salvar algo también. Hay empresas que sí se están encargando de pagarle bien al productor. Por ejemplo, estuve en una cooperativa en la entrada a Copán y ellos me decían, nosotros recibimos el doble. ¿Pero por qué? Porque el café que venden se sabe dónde se produce, quién lo produce, bajo qué parámetros y va certificado hacia Europa. Eso solo es el 30% del café en Honduras. Presidente, por eso queremos dar el otro salto. ¿Qué pasó con $1 billón que Naciones Unidas generó muchas expectativas para esto del cambio climático, los famosos fondos verdes? Lo que ha pasado, Ledman, es una desgracia que debe de avergonzar a los funcionarios de Naciones Unidas, como le acabo de decir, bueno, de manera respetuosa siempre al secretario general Gutiérrez, y él me lo reconoció, que ellos están incómodos también por lo que ha pasado. Imagínese usted, este año en Corea habían proyectos por el orden de $1 billón y no aprobaron. Cuando, como lo decía yo ayer, cada minuto que pasa con esos fondos hacen más ricos a los banqueros que tienen esos fondos. Pero cada minuto que hacen más ricos a los banqueros cometen una tragedia mayor. Y es que la humanidad sufre porque no tiene la oportunidad de sembrar más árboles, de poder construir reservorios, de poder construir represas, sistemas de irrigación, buscar semillas o cultivos que son resistentes a las sequías y obviamente defendernos de las enormes cantidades de agua que se convierten a veces en mucha destrucción. Si le toca evaluar su gira a Naciones Unidas, ¿cuál es el resultado más importante, señor presidente, a su criterio? Pues yo creo que es haber puesto de relieve los temas que para nosotros son importantes. Creo que el llamado que hice ayer y en varias reuniones que he tenido, ha quedado claro que Honduras ha puesto en el tapete el tema de violación de derechos humanos de parte de mareros, de parte de grupos organizados, también la injusticia y la doble moral en la que puede caer Naciones Unidas si no apoya a los pequeños productores de café, no solo de Honduras, sino del mundo. Y he recibido una enorme cantidad de comentarios positivos de muchos países. Luego también hemos puesto de relieve esta frustración del mundo que con los fondos verdes que tanto promocionó Naciones Unidas se está dando una farsa, porque no se convierten en realidad. Y ya el secretario general me prometió que él va a tomar cartas en el asunto. También creo que ha sido un logro sacudir la conciencia del alto liderazgo de Naciones Unidas y me ha prometido el secretario general que en materia de los 129 niños que todavía no se han reunificado con sus familias, él lo va a tomar personal y va a hacer un lobby, un cabildeo con senadores, con congresistas, para ver cómo nos ayudan a regularizar de manera permanente a los tepecianos de Honduras. Ese compromiso me lo acaba de hacer. Y también me prometió estudiar el tema de la unión aduanera y del tema del Golfo de Fonseca con Nicaragua y El Salvador, para que Naciones Unidas también impulse. Y quedamos en seguir en el tema del diálogo político en Honduras, obviamente reconociendo, como yo le decía, que el Congreso Nacional es la entidad última legitimada por los hondureños para tomar esas